Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia aquí en la Real Sociedad Económica Matritense, amigos del país. Nuestro rey Carlos III tenía fama de puntual y creo que hoy vamos a darle un pequeño homenaje, ¿no? Porque creo que es la hora en punto, ¿no? Decían que cuando llegaba a una reunión agarraba el manillar de la puerta y hasta que no era en punto no entraba el rey al Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, en honor a Carlos III, a mí me gusta ser puntual, no aquí, sino en todos los órdenes de la vida. Bueno, la Real Sociedad se fundó en 1775. Yo a veces hablo un poquito de la Real Sociedad porque como veo gente que a lo mejor nunca han estado en este edificio lo digo en todas las conferencias, así me repito, perdón para los que hayan venido otras veces, es el edificio civil más antiguo de Madrid y la puerta para entrar, que tiene acceso a este edificio, es la puerta más antigua que existe en Madrid. Si miran arriba es un estilo diferente y está la firma del cantero, incluso cuando salgan pues lo pueden ver como curiosidad. No me voy a extender más porque no venimos a que les cuente la historia de la Real Sociedad. Empezamos un nuevo curso lleno de ilusión y con muchos proyectos nuevos, y dentro de esa ilusión y de esos proyectos nuevos está pues la colaboración que hemos abierto con la Academia de la Diplomacia. A finales del curso pasado se incorporaron a nuestra programación y creo que fueron 2 o 3 actos, ¿no, Santiago? 3. Y nuestra intención es que todos los meses por lo menos haya un acto de la Academia conjuntamente con la Real Sociedad, y probablemente pues hagamos más cosas y vamos, probablemente porque queremos hacerlo las dos partes, o sea que vamos a tener nuevos proyectos y queremos colaborar más. Y sin más preámbulo, para empezar, y en el primer acto que tenemos con la Academia, hoy tenemos la gran suerte de tener a un país como Bosnia-Herzegovina, y nos acompaña su embajadora. Voy a presentar a los intervinientes, aunque creo que muchos son muy conocidos. Nos acompaña Santiago Belo Antelo, que es presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia. Nos acompaña don José Luis Izaguirre, que es presidente del Foro Diplomacia y Sociedad Civil. Nos acompaña el teniente general don Luis Feliu y nos acompaña la excelentísima embajadora de Bosnia-Herzegovina, doña Danka Savic. Y poco más, cedo la palabra a Santiago Belo. Santiago, cuando tú quieras. Muchas gracias, Antonio. Muy brevemente, porque hemos venido a escuchar al teniente general y a la embajadora, con la que estamos haciendo muchísimas actividades. La verdad es que es una embajadora extraordinaria. Nos acompañó a Sevilla en un importante acto que hicimos en Capitanía General, donde además la embajadora ingresó como miembro de honor de la Academia. Además es una de las pocas embajadores que hay actualmente en activo en España que son miembros académicos de honor de nuestra institución. Por lo tanto, le estoy muy agradecido. Fue portada también hace un año ya, yo creo, de la revista Diplomacia, que es el órgano de comunicación de la Academia. Y todas estas actividades con Bosnia no es solo porque la embajadora sea muy accesible y sea muy activa, sino porque Bosnia y Herzegovina es un país que está llamando mucho la atención, las cosas que están haciendo allí, las mejoras que se están haciendo, con todo lo complicado que es el país, que España está apoyando mucho. Por lo tanto, es un país que genera noticias, últimamente genera noticias positivas y buenas, y todo eso ha dado lugar a que efectivamente pues hayamos organizado diferentes tipos de actividades y eventos con la embajadora. Supongo que no lo comentarán porque quizás la embajadora habla de temas más actuales, sociales, políticos, y el teniente general de otros asuntos, pero no olvidemos que ahora mismo en Bosnia y Herzegovina hay una pequeña ciudad que se llama Medjugorje. Veo mucha gente que dice sí, que ahora mismo es uno de los principales destinos de peregrinos. Prácticamente ya está a nivel, si no lo ha superado ya, incluso de Fátima y de Lourdes. Y bueno, yo solo quiero dejar ahí que algo está pasando en Bosnia y Herzegovina para que Medjugorje se haya convertido en un lugar de peregrinación de los católicos. Y simplemente, Antonio, nada, muchas gracias por esta cooperación. Efectivamente, yo creo que ya es el cuarto o quinto evento que organizamos. Este es el primero de la nueva temporada. Muchas gracias.
Sí, cedo la palabra a don José Luis Izaguirre. Señor vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Matritense, muchas gracias. Señor presidente ejecutivo, señora embajadora, señor teniente general. Bueno, es muy importante concretamente que hablemos de lo que es el foro que la Academia de Diplomacia, a través mío, ejecuta concretamente con el tema de diplomacia y sociedad civil en el siglo XXI. Particularmente, no el nombre de nadie, sino mío propio, pienso que la diplomacia sería fundamental que fuera más escuchada, tendríamos muchos menos problemas, y pienso concretamente que la sociedad civil tiene que ponerse en marcha razonablemente, porque nos afecta a todos. No podemos dejar todo en manos de nuestras instituciones, sean más o menos perfectas o imperfectas. Entonces, nuestro foro de la Academia y el que yo presido, Diplomacia y Sociedad Civil en el siglo XXI, piensa que es muy importante sentir la diplomacia más a fondo, que dejen los poderes institucionales más a fondo trabajar a los profesionales de la diplomacia y luego tengamos en cuenta lo que es la sociedad civil. La sociedad civil somos todos nosotros. Y luego, concretamente, hay un tema que considero que es muy importante, que es que entremos concretamente en lo que cada uno podemos hacer. No se trata de salir a las calles para gritar, no se trata concretamente de salir para crear ningún tipo de disturbio, sino para comprender la responsabilidad que tenemos cuando votamos cada uno, dentro de la libertad que tenemos de votar. No podemos votar con las entrañas, como dicen los franceses, avec le tripes, sino con la inteligencia. Y hablo de Francia, que padece o sufre, y que me perdone mi amigo el señor Macron, una circunstancia curiosa. Está en medio de una derecha y una izquierda más o menos extremista, luchando como puede, pero claro, concretamente yo creo que Francia sería el modelo concretamente menos malo de lo que es una república. Yo particularmente, como todo joven, en su época, una pobreza lejana, fui más o menos republicano. Pienso concretamente que mi amigo Agustín Alcázar, general de estrategia del Ejército Español, me dijo un día: José Luis, tú has pensado concretamente una cosa muy importante, que es concretamente que la monarquía no se vota, permanece. Sería una reflexión. A mí me hizo pensar en el tema. Luego, además, si vemos concretamente que hay una sociedad civil que padece concretamente una herencia entre personas que van más a lejos, de hijo de tal, el amigo, el amante, etcétera, lo que está pasando ahora en el mundo. Señor presidente, usted me corta como presidente de la Academia cuando usted quiera. Entonces creo que sería muy interesante ver que esa saga estúpida, jaimita e interesadísima va por encima de los defectos de lo que puedan ser monarquías parlamentarias. Estamos hablando de monarquías parlamentarias. Entonces yo creo que es muy interesante lo que vamos a vivir hoy. Aparte, señora embajadora, vamos a vivir una experiencia muy interesante en el panorama internacional. Nos encontramos con un pequeño gran país que son ustedes, Bosnia y Herzegovina, forman parte de la ONU, de la OSCE. Vamos a remontarnos un poco al siglo XII para no entrar, porque ¿cuándo empezó la Edad Media? Empezó con el descubrimiento de América, con la toma de Constantinopla por los turcos. Bueno, pues sería un poco complicado. Pero vamos a decir un poco, vamos a partir del siglo XII. Ustedes han padecido una serie de circunstancias tremendas, por todas partes. Y sin embargo, gracias a Dios, gracias a ustedes, como me permito decir, gracias a un país enorme, maravilloso, que está sobreviviendo, que es el Líbano, gracias a la voluntad de los libaneses, todavía sigue ahí. Entonces, ustedes concretamente padecieron ahora hace 30 años algo terrorífico, ¿no? 1992, padecieron concretamente un desplazamiento de 200.000 muertos, 2 millones de personas que tuvieron que salir. O sea, es algo tremendo, ¿no? Luego, además, tienen ustedes una circunstancia que es enriquecedora en parte, como nosotros en España, el que tengamos, además del castellano español, y yo diría español castellano, vamos a distinguir. Cuando en casi todo el mundo se dice español, ¿por qué estamos metiendo el castellano? Si ustedes van a Santo Domingo de la San Millán de la... verán ustedes concretamente que allí hay palabras en euskera, y palabras en latín, y palabras en romance, o sea que es español, no solamente romance, ¿eh? Es muy importante tener este concepto, con toda la importancia de Castilla, por supuesto. Aparte que yo les comento una cosa, que nadie escogemos dónde nacer. Yo soy vasco-español, pero yo no escogí dónde nacer. Y digo vasco-español, ¿eh? O español-vasco, mejor dicho.
Entonces vamos concretamente al hecho que ustedes padecieron 200.000 muertos, que es una cifra muy importante, ¿eh? Luego, además, tengamos en cuenta que ustedes tienen un idioma muy importante, el serbo-croata, que además está en dos partes, latina y cirílica, que es algo interesantísimo, ¿eh? Quiere decir que ustedes tienen un territorio relativamente pequeño una enorme importancia, 51.129 kilómetros cuadrados. Bravo, gran riqueza. Nosotros tenemos el catalán, tenemos el gallego y el vasco, el euskera. Ustedes tienen en un territorio más pequeño una importancia enorme, ¿eh? Que además se manifiesta en dos escrituras distintas, latín y cirílico. O sea, es impresionante. Y luego, concretamente, además, hay una cosa que es muy importante, que ustedes concretamente tienen el Islam sunita, tiene el serbio, ortodoxia serbia, y además tienen ustedes la Iglesia Católica. Querida amiga, con todo respeto, creo que ustedes son un punto de laboratorio. Interesantísimo, enorme. Y además ustedes han sobrevivido a eso, a 2 millones de personas se han desplazado, a 200.000 muertos, es impresionante. Luego además la geografía es muy impresionante también, o sea, tienen los Alpes dinámicos, que son 1.800 metros de altura, es tremendo. Y luego tienen una hilera muy pequeña, concretamente una línea que es concretamente de apenas unos 20 kilómetros, 18, 20, 21, que les da al mar Adriático. Querida embajadora, querida amiga, importante que sobrevivan. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso a un vídeo y luego intervendrá la señora embajadora, doña Danca. El estado de Bosnia y Herzegovina se sitúa en la península de los Balcanes. Tiene una superficie de 51.000 kilómetros cuadrados divididos entre la Federación de Bosnia y Herzegovina, la República de Srpska y el distrito de Verko. Su población es de 3,5 millones de habitantes, de los que 300.000 viven en la capital, Sarajevo. Se distinguen dos zonas geográficas principales. Bosnia, montañosa y húmeda, es la región central y septentrional norte, mientras que Herzegovina, próxima al Adriático, ocupa toda la región sur y es de clima típicamente mediterráneo. Los idiomas de Bosnia y Herzegovina son el serbio, el croata y el bosnio. Se trata de idiomas muy similares, pero con diferencias fonéticas y con la particularidad del uso del alfabeto cirílico en serbio. Respecto a la religión, aproximadamente el 50% de la población es musulmana, el 30% ortodoxa y un 15% son católicos. Bosnia y Herzegovina es una democracia constitucional con una estructura territorial muy descentralizada y un reparto del poder político equilibrado entre bosniacos, bosnio-croatas y serbo-bosnios. Según la Constitución, el país se compone de dos entidades: la Federación de Bosnia y Herzegovina, que abarca la zona de mayoría bosníaca y croata, y la República Srpska, en el área de mayoría serbia. En el año 2000 se añadió una región autónoma situada entre la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska, el distrito de Verko. La moneda de Bosnia y Herzegovina es el BAM o marco convertible, con un tipo de cambio fijo. El motor tradicional de crecimiento económico ha sido la demanda doméstica, motivada por la afluencia estable de remesas y una inflación baja. Sin embargo, en los últimos años, el comercio exterior, destinado principalmente a la Unión Europea, se ha convertido en un elemento decisivo, representando el 80% del PIB. En el plano internacional, Bosnia y Herzegovina mantiene relaciones aceptables con sus tres vecinos, Croacia, Serbia y Montenegro, aunque no reconoce a Kosovo. El país es miembro del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y candidato oficial a entrar en la Unión Europea desde 2016. La política exterior de España en Bosnia y Herzegovina se orienta a contribuir a los esfuerzos internacionales a favor de la paz y la estabilidad en los Balcanes. España respondió desde el inicio del conflicto armado en la zona acogiendo a casi 5.000 refugiados bosnios y aprobando sucesivos envíos de tropas en misiones de paz, hasta 45.000 efectivos en diferentes reemplazos. Sarajevo ha sido históricamente uno de los 3 centros que acogieron a la diáspora judía española, junto con Salónica y Estambul.
Aunque antes de la Segunda Guerra Mundial existía una comunidad judía de casi 14.000 personas, buena parte de ellos de origen sefardí, esta se ha visto reducida a alrededor de 1.000. España hizo un esfuerzo encomiable en materia de cooperación al desarrollo hasta 2008, contribuyendo con casi 60 millones de euros en ayuda no reembolsable y más de 22 millones a través de programas multilaterales. Además, nuestro país contribuyó a la restauración del edificio más icónico destruido durante la guerra, la Biblioteca Nacional. Muchas gracias. Estimado Antonio García, de la Real Sociedad Económica Matritense, estimado Santiago Velo de Antelo, presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia, estimado José Luis Izaguirre, director del Foro Diplomacia, estimado Luis Feliu, teniente general, estimados señores y señoras. Es un gran placer para mí tener la oportunidad de hablar esta noche sobre Bosnia y Herzegovina, país de tradición milenaria. Agradezco a la Academia de la Diplomacia del Reino de España y la Real Sociedad Económica Matritense la oportunidad de hacerlo en las mismas fechas en que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bosnia y Herzegovina participa en la campaña de la diplomacia pública bajo el nombre 12 Días de la Paz. La campaña se está llevando a cabo junto con la Oficina de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, con otras agencias de la ONU y nuestras misiones diplomáticas en el mundo. Bosnia y Herzegovina ha contribuido significativamente en los últimos años al mantenimiento de la paz en todo el mundo y en especial durante el tiempo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde el año 2000, las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina han estado participando activamente en misiones de mantenimiento de la paz y operaciones de apoyo en todo el mundo. Unos 1.500 miembros de las Fuerzas Armadas y estructuras policiales de Bosnia y Herzegovina han contribuido al mantenimiento de la paz en Timor Oriental, Haití, Chipre, Liberia, Sudán, Irak y Afganistán. De ser un país beneficiario de las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz, Bosnia y Herzegovina ha recorrido un largo camino hasta convertirse en un país capaz de brindar un apoyo significativo en la implementación de reformas y la consolidación de la paz. Además, Bosnia y Herzegovina se ha convertido en los últimos años en un factor importante en la lucha contra el terrorismo. Es parte de coaliciones internacionales que luchan contra esta lacra. Bosnia se ha mostrado, entre otros, como un líder regional con cambios en el marco legal para sancionar a los que se unen a conflictos en el extranjero. Mi país, que son muchos siglos de historia, puede confirmar la posibilidad de que personas de diferentes creencias, etnias y culturas pueden vivir juntas. Ha recorrido un camino difícil desde la Declaración de Independencia hasta hoy. Guiada por su propia experiencia, creó una conciencia de valor incalculable de la paz. Antes de repasar la situación actual, me gustaría destacar varios momentos significativos de nuestra historia. La civilización oriental y occidental siempre han estado presentes en su territorio en determinadas circunstancias históricas, incluso enfrentándose, construyendo una larga y fascinante historia. Bosnia y Herzegovina es
geográficamente y culturalmente un país de gran belleza con un sinfín de paisajes naturales, culturas y tradiciones. Hace siglos fue un reino y el país más grande de esta región. Formó parte de poderosos imperios dos veces a lo largo de su historia, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. La influencia de diversas culturas, religiones y tradiciones ha enriquecido a Bosnia y Herzegovina, hoy un país soberano e internacionalmente reconocido y, como muchos países del sudeste de Europa, un país en desarrollo. El proceso de disolución de la antigua Yugoslavia condujo a principios de la década de los 90 a los trágicos acontecimientos de Bosnia y Herzegovina, que por su diversidad religiosa y étnica simbolizó todo lo que Yugoslavia representaba como país multinacional. Como lugar de encuentro de culturas, a principios de los años 90 del siglo pasado, nuestro país se convirtió en víctima de aquellas políticas basadas en la idea de la exclusividad y la imposibilidad de convivencia, lo que condujo a la aterradora guerra que sufrimos desde el año 1992 hasta el año 95. Para comprender mejor la situación actual, conviene recordar los siguientes hechos. Lo que es especialmente específico para Bosnia y Herzegovina desde el comienzo de la guerra y en los años posteriores a su final son las enormes inversiones diplomáticas, militares y financieras que la comunidad internacional ha invertido desde 1995 para mantener la paz, construir las instituciones del país y reintegrarlo en organizaciones internacionales. El contexto y punto de partida de este compromiso internacional es la firma del Acuerdo de Paz de Dayton en 1995 y su aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU. Un elemento del documento de Dayton que es específico de este acuerdo de paz es el alto grado de responsabilidad explícita de la comunidad internacional en la implementación del acuerdo. Así, tras su firma, se estableció en Bosnia y Herzegovina la oficina del alto representante, un organismo internacional único en el mundo que supervisó la implementación civil del Acuerdo de Dayton. La Oficina de Alto Representante, que ha desempeñado un papel extremadamente importante en Bosnia y Herzegovina durante años. La comunidad internacional también ha tenido una importante presencia militar denominada EUFOR, junto con el cuartel general de la OTAN. La participación militar internacional fue establecida por el Acuerdo de Paz de Dayton y el Consejo de Seguridad cada año confirma su mandato. En menos de un mes habrá una nueva votación en el Consejo de Seguridad sobre la presencia de EUFOR. Es muy importante para la paz y la estabilidad en Bosnia y Herzegovina y la región que se adopte esta resolución. Según los acuerdos de Dayton, la alianza de la OTAN tiene el derecho y la obligación de desplegar sus fuerzas en Bosnia y Herzegovina. Además, varias resoluciones de la presidencia de Bosnia y Herzegovina dan su consentimiento para la permanencia de las fuerzas de la EUFOR y la OTAN sin límite de tiempo. Los objetivos de la política exterior de Bosnia y Herzegovina son la pertenencia a la Unión Europea y la OTAN. En la sesión del Consejo Europeo de junio de este año se abrió espacio para otorgar a Bosnia
el estatus de candidato a miembro de la Unión Europea, sujeto a cumplimiento de ciertas condiciones. En el último periodo hemos logrado algunos avances en el cumplimiento de 14 condiciones del dictamen de la Comisión Europea sobre la solicitud de ingreso de Bosnia y Herzegovina en la Unión Europea. Algunas condiciones han sido cumplidas en su totalidad y otras en parte. Me alegra poder decir que en las últimas semanas hemos seguido cumpliendo con estas condiciones. Espero que después de las elecciones generales que tendrán lugar el 2 de octubre de este año, se continúe aún con más fuerza en el camino para que Bosnia y Herzegovina obtenga el estatus de candidato lo antes posible. En lo que respecta a la relación con la alianza de la OTAN, formamos parte del plan de acción para la adhesión. La presidencia de Bosnia y Herzegovina adoptó el programa de reformas con el cual cumplimos con sus obligaciones a nivel anual en lo que respecta a las reformas que la alianza de la OTAN espera de nosotros como Estado aspirante. En este momento nos enfrentamos a nuevos desafíos globales y en este contexto la integración europea, no solo de Bosnia y Herzegovina, sino de toda la región es crucial, más que nunca, para un futuro europeo estable y seguro. Es vital acelerar el proceso de adhesión a la Unión Europea de los Balcanes Occidentales. Otorgar el estatus de candidato a Bosnia crearía un impulso positivo en el país, pero también tendría efecto positivo en la seguridad y la estabilidad en general. Estamos especialmente agradecidos a España por su apoyo en el proceso de integración euroatlántica y por su comprensión de los desafíos que enfrenta Bosnia y Herzegovina a la hora de realizar reformas necesarias en su camino hacia Unión Europea. En este contexto, me gustaría destacar la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, este verano en Sarajevo y Mostar, donde fue recibido con mucho afecto y que fue la expresión de apoyo a nuestro camino euroatlántico. Anteriormente, a principios de este año, se realizó la primera visita del presidente de la presidencia de Bosnia a Madrid, Željko Komšić, que fue estimulante para el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales. Estamos agradecidos por el mensaje de apoyo que hemos recibido de las más altas autoridades españolas y confío que en el próximo periodo se establezca una cooperación aún más fuerte en todos los ámbitos. Este año se cumple el 30º aniversario de establecimiento de las relaciones bilaterales entre Bosnia y Herzegovina y el Reino de España, país que con la presencia de más de 46.000 militares ha contribuido al mantenimiento, la paz y reconstrucción durante 20 años. No olvidamos a los españoles que perdieron sus vidas en acto de servicio. En su memoria, desde el año 1995, la plaza más importante de Mostar se llama Plaza de España. Después de la guerra, fue completamente reconstruida y es allí donde en el año 2012 el rey Juan Carlos I inauguró un monumento dedicado a los soldados españoles. España apoyó la recuperación de nuestro país, desempeñando labores relevantes en el proceso de paz, fortaleciendo el sector de la defensa,
asistiendo a los refugiados, estableciendo una economía sostenible y apoyando el Estado de Derecho. España participó, entre otros proyectos, con importantes fondos en la restauración de monumentos culturales históricos de Bosnia y Herzegovina, como el Ayuntamiento de Sarajevo, la Mezquita Ferjadía en Banja Luka, la Catedral Ortodoxa, la Plaza de España en Mostar. Los acuerdos de paz de Dayton se ha establecido una organización interna específica en nuestro país. Bosnia se divide administrativamente en dos entidades, la Federación de Bosnia y Herzegovina, la República Srpska y la región autónoma del distrito de Brčko. En base a la Constitución, que forma parte de un acuerdo internacional de paz, se ha creado una estructura territorial y constitucional compleja. El acuerdo de Dayton también introdujo un nuevo término, pueblos constituyentes, lo que quiere decir que solo aquellos que son miembros de uno de los tres pueblos constituyentes pueden presentarse a las elecciones. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo han solicitado a Bosnia que realice algunas enmiendas en su constitución para otorgar a todos los ciudadanos el derecho de ser elegidos. Las autoridades de Bosnia todavía están buscando forma de implementar las decisiones de este tribunal. En términos generales, cambiar la Constitución y crear un sistema menos complejo es el mayor desafío para Bosnia y Herzegovina. Todo Estado moderno es también una comunidad de ciudadanos. La cuestión clave para Bosnia y Herzegovina es encontrar un modelo constitucional en el que el concepto cívico no se vea comprometido por los derechos nacionales colectivos. El cumplimiento de la soberanía de los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina, pero también la Constitución de Estado de bosniacos, serbios y croatas debe garantizarse sobre todo mediante el ejercicio coherente de sus derechos políticos, sufragio activo y pasivo. En este contexto, es un gran desafío para Bosnia en los próximos periodos llegar a un acuerdo sobre una nueva ley electoral que combine exactamente lo que dije, armonizar los derechos civiles y colectivos. Firmemente creo en el modelo de Estado civil que protege los derechos de cada individuo independientemente de su etnia o religión y por eso formar parte de la Unión Europea es la prioridad más importante de la política exterior de Bosnia. La Unión Europea es el mayor donante. Muchos proyectos se implementan gracias a la asistencia que recibimos de la Unión Europea y en Bosnia está la delegación de representantes de la Unión Europea más numerosa. Pero lo más importante es que nuestros ciudadanos, independientemente de su procedencia, sienten que son europeos. Y la identidad europea es realmente importante para nosotros. A pesar de las diferencias internas relacionadas con la estructura constitucional del país, la pertenencia de la Unión Europea es el objetivo en torno al cual todos estamos unidos. Bosnia y Herzegovina es firmante de acuerdo de estabilización y asociación que entró en vigor en 2016. Este acuerdo y su acuerdo provisional, que han estado en vigor desde 2008, han permitido la
liberalización gradual del comercio y el acceso recíproco libre de impuestos para la mayoría de los productos. En 2020, la Unión Europea sigue siendo el principal socio comercial de Bosnia y representa el 65% del comercio total del país. Los socios de comercio exterior más importantes de Bosnia y Herzegovina son los Estados miembros de la Unión Europea, como Alemania, Croacia, Italia y Austria, así como la vecina Serbia, un país candidato a la adhesión a la Unión Europea. Queda mucho espacio para inversiones y nuevos flujos de capital en el sector de la energía, la agricultura, gandería, la minería, silvicultura, la pesca, el turismo y otros sectores. Tradicionalmente, también se han desarrollado las industrias automotriz y textil y en los últimos años se ha notado el desarrollo del sector informático. Bosnia y Herzegovina tiene una mano de obra cualificada, zonas con una larga tradición y amplia experiencia en la producción industrial, una legislación favorable para los inversores extranjeros y bajos impuestos y una moneda nacional vinculada al euro. Estamos muy contentos por el gran número de españoles que visitan nuestro país. Muchos peregrinan a Medjugorje y luego descubren otros lugares. Confío que en el próximo periodo se establezca una cooperación aún más próspera también en el campo turístico y económico. Y para terminar, destacar un detalle que dice mucho de esos lazos que nos unen. En la victoria de Real Madrid en la Supercopa participó el jugador de la selección nacional de Bosnia, Canan Musa. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señora embajadora, por su brillante exposición y enhorabuena por su perfecto castellano, que es una dificultad añadida. Vamos a ver otro vídeo y luego pasamos la palabra al teniente general don Luis Feliu. It is not the sound of what you awaken in the morning, it is the light. Light I was met at arrival in Mostar, followed during my stay from morning to evening, and later, after departure, remained in me as a main feature of my memories of Mostar. Un segundito, que se tiene que calentar la lámpara del proyector. Ya, ¿no? ¿La puedes poner desde el When a principio? person spends a night Quita in la luz de Mostar, aquí para que se it vea. is not the Pasa por sound of what you awaken in the morning, it is the light. Light I was met at arrival in Mostar,
followed during my stay from morning to evening, and later, after departure, remained in me as a main feature of my memories of Mostar. The bridge is a place where a man encountered an obstacle and didn't stop at it. Furthermore, he noted that our hope is always on the other side. Cuando usted quiera, general. Bueno, gracias por invitarnos a su país y a su tierra. Bueno, ahora vamos a dar paso a don Luis Feliu Ortega. Es una experiencia personal maravillosa. Hace 3, 4, 5 años, no me acuerdo muy bien. La pobreza tiene estos problemas, ¿no? Entonces, un día en una reunión que teníamos, gracias Juan por acompañarme en la risa. Bueno, Juan es un importante periodista que trabaja de una forma tremenda y continuada sobre el patrimonio. Entonces, no me acuerdo, teníamos una reunión en una tertulia que yo he dirigido durante 13 o 14 años, Juan Sebastián Elcano. Estamos hablando concretamente sobre la presencia de España en Marruecos, en el Sáhara, etcétera, una serie de cosas, todos muy correctos, como debe ser. De repente un señor, al que yo no tenía el gusto de conocer, se levantó y dijo: señores, ustedes no tienen ni idea de lo terrible que es una guerra. Y esto era
amigo Luis Feliu. Bueno, yo aquí tengo que reprochar a mi amigo Luis Feliu que ha hecho una autocensura, porque aquí me ha presentado un currículum en el cual serían 2 folios y me ha dejado en medio folio escaso. Luis Feliu Ortega es teniente general retirado del ejército en la reserva del ejército de tierra, del que pasó a formar parte como teniente de ingenieros en diciembre del año 1960, como número 1 de promoción. Es diplomado de Estado Mayor de España, Reino Unido, Estados Unidos y del Colegio de la OTAN. Desempeñó varios destinos de mando de unidades de Estado Mayor. Entre los primeros destacan el mando del Batallón de Ingenieros de la Brigada Acorazada, jefe de mando de transmisiones, jefe de la Fuerza de Maniobra del Estado Mayor. Fue segundo jefe de Estado Mayor del Ejército Agregado de Defensa en Estocolmo, jefe de división del CIS en el Estado Mayor de la OTAN, segundo jefe, y aquí entramos, de las fuerzas de la ONU en Bosnia. No voy a contar confidencias más hecho, porque tú contarás lo que quieras luego. Ya sé que fue terrible para ti, creo yo, de las circunstancias más terribles de tu gran carrera como militar. Representante militar ante los comités militares de la OTAN y la Unión Europea. Fue junto al Consejo de Defensa del equipo de la Autoridad Provisional de la Coalición en Irak y te ha retirado en el 2004. Qué pena, porque podrías haber hecho mucho todavía. Yo sé que ahora gozas. Voy a hacer una nota, si no te importa. Un día estábamos tomando una copa, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo estás, Luis? Dice, estoy muy bien. Dice, pero estoy un poco enfadado. Digo, ¿qué te pasa? Dice, bueno, tú sabes que concretamente con lo que yo he trabajado no he tenido ocasión de leer lo que quería, salvo temas profesionales. Dice, y ahora tengo tiempo. Digo, entonces, ¿por qué estás enfadado? Digo, porque no me da tiempo a leer todo lo que quiero. Posee 5 cruces y placas del mérito militar, placa de la Orden de San Hermenegildo, comendador del número de la Orden de Mérito Civil, comendador de la Legión de Honor de Francia, de la Orden de la Estrella Polar de Suecia, y actualmente es vocal de las juntas directivas de la Asociación Atlántica Española y del Foro de la Sociedad Civil. A la Academia de la Diplomacia y a este foro, que me honran presidir, Diplomacia y Sociedad Civil, creo que si tuviera más en cuenta más circunstancias, tendríamos más paz en el mundo. Es presidente de la tertulia del pensamiento militar y de la Comisión para la Historia y Tradiciones del Arma de Ingenieros y ha escrito numerosos artículos sobre seguridad, defensa y Fuerzas Armadas. Bueno, esto lo ha reducido, ha sido una censura, serían 2 folios que tendrías. Luis, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, señores y señoras, y gracias sobre todo a la Real Sociedad Económica Matritense y a la Academia de la Diplomacia y a José Luis por hacerme esta presentación que yo no recuerdo a qué orador un día que le estaba escuchando como vosotros ahora, pues dijo, me he quedado exhausto con este currículum y estoy ansioso por oírme a ver qué digo, porque pues eso es lo que me está pasando un poco aquí. Ahora ya no sé por dónde empezar. Currículum bueno, autocensurado, cuidado, por ti. Antes de empezar, bueno, dos advertencias. Una, al ser esto un testimonio, pues tener en cuenta que estos son percepciones personales y además los comentarios y las percepciones deben ser interpretados en las fechas que se produjeron, no ahora, sino en las fechas en que se produjeron en aquel momento. En segundo lugar, querría aclarar que tampoco es un relato completo de las actuaciones de un Profor, ni mucho menos todavía una historia del país, que ya nos lo han presentado mucho mejor la embajadora. Tengo el tiempo muy limitado y por lo tanto pues voy a intentar ser todo lo conciso que pueda. Pues bien, la cosa empieza más o menos el día 5 de junio de 1993. Yo era coronel de ingenieros, diplomado de Estado Mayor y estaba destinado en el Estado Mayor de la Defensa. En aquel momento, según me había comunicado el propio ministro de Defensa el pasado 21 de mayo, el Consejo de Ministros había firmado ya mi ascenso a general de brigada. Pero este ascenso, como es norma, no es efectivo hasta que no sale publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y por lo tanto, mis sombreras de general estaban todavía esperando en el cajón de mi escritorio. Bueno, pues de repente me llaman de secretaría y me dicen,
enhorabuena, ya puedes colocarte las sombreras. Has salido hoy en el boletín oficial que acaba de llegar aquí. Hombre, pues estupendo. Estaba todavía colocándomelas cuando volvió a sonar el teléfono, y esta vez era el ayudante del jefe de Estado Mayor de la Defensa, el entonces general Rodrigo. Me dijo que fuera inmediatamente a ver a su jefe. Me quedé un poco sorprendido, pero bueno, pensé, lo que será para felicitarme y para confirmarme el puesto en su Estado Mayor como me había prometido. Pero en lugar de eso, sin más preámbulos, me preguntó si era voluntario para hacerme cargo de la segunda jefatura de las fuerzas de las Naciones Unidas, de la ONU, en Bosnia. Pues iba a quedar vacante ese puesto. Excuso decir que mi contestación fue inmediata. Un general es siempre voluntario para cualquier misión militar, hasta ahí podíamos llegar. Entonces, sin decir nada más, cogió el teléfono y dijo: ministro, el general dice que sí. Y me dice a mí: dice el ministro que vayas inmediatamente a verlo, pero ahora dice: sí, ahora un coche te está esperando. Así empezamos con esto. No os podéis imaginar mi sorpresa y con qué alegría y al mismo tiempo preocupación volví todavía a mi antiguo sitio, porque por fin, hay que pensar que después de casi 40 años de cursos, estudios, instrucción, preparación, iba por fin a poder poner en práctica todo eso para una misión de paz concreta. Para eso, para mí era impresionante. Y alegría por haber sido también elegido, a pesar de ser el último general del Ejército de Tierra español en aquel momento en el escalafón, el general más moderno. Y a pesar de ser un mando un destino de mando de tropas más propio, pues podría ser pensaba yo, para un general de infantería o algo así, pues no, para un general de ingenieros como era yo, aunque los ingenieros servimos para todos, perdón por los demás, pero en fin, así es. Pero al mismo tiempo preocupación, porque yo solo tenía, me dijo el ministro, 15 días, aunque luego fue un mes, para prepararme y enterarme bien de qué se trataba, porque mis conocimientos sobre Bosnia y Herzegovina y su situación actual pues eran muy generales, y además pues aceptaba una responsabilidad importante, aunque no sabía todavía dónde me metía, ni muchísimo menos. Entonces la situación, voy a resumir, que me encontré más o menos fue la siguiente. La República Yugoslavia, que todos conocíamos hasta ese momento, se había prácticamente desmembrado en 1992. Eslovenia había empezado, se había independizado y el ejército yugoslavo se había retirado de allí. Croacia se independizaba también, pero disputaba a Serbia territorios de mayoría serbia en las Krajinas fronterizas. Serbia también quería su independencia, pero no estaba de acuerdo con las fronteras que se le asignaban y además quería proteger a sus minorías. En medio, entre Croacia y Serbia, allí estaba Bosnia y Herzegovina, que había proclamado también su independencia en 1992, pero donde se reproducían, aunque en tamaño reducido, los mismos problemas que acabo de describir para la República Yugoslava. Allí existían las tres comunidades, ahora facciones principales: bosniacos, un 50% aproximadamente, musulmanes, la mayoría, bosnio-croatas, un 15%, católicos, y serbios, un 30%, cristianos ortodoxos. Los límites entre los territorios en los que eran mayoría respectivas no estaban claros, y además existían multitud de enclaves salpicados por todo el territorio. En esta presentación no puedo ir a más detalles, pero citaré como más significativos o puntos calientes Sarajevo, la capital, que estaba rodeada y sitiada por los serbio-bosnios, que no estaban conformes con que fuera la capital. Kiseljak, o Kiseljak, ¿cómo? Kiseljak, ¿no? Kiseljak en el oeste estaba en la zona croata, pero más o menos cercada por los serbios. Mostar, que estaba dividida en zona croata y zona bosniaca, y que además luchaban entre ellos. Y en el este existían tres enclaves musulmanes, bosniacos,
en Srebrenica, Sepa y Grozny. Los bosniacos se consideraban los auténticos legítimos ciudadanos de Bosnia-Herzegovina, pero las minorías croatas y serbias eran apoyadas más o menos directamente por Croacia y por Serbia, y no aceptaban este liderazgo. Los serbios ocupaban aproximadamente un 46% del territorio contra el 28% de los bosníacos y un 25% de los croatas. Imaginaros esta situación. Era difícil pensar que un país con un estimable nivel de vida, donde habían convivido y convivían hasta hace poco las tres comunidades, se hubiera desatado una guerra, como ha dicho mi amigo José Luis, como todas cruel y más como una guerra civil, entre ellas, donde se luchaba a tres bandas, cosa que yo no había estudiado en ningún reglamento militar, y donde en algunas zonas dos comunidades luchaban entre sí, pero en otras esas dos comunidades se unían para luchar contra la tercera. Esa era la situación. Especialmente bosníacos y croatas empezaron unidos a hacer frente a los serbobosnios, pero luego se enfrentaron entre sí en muchos lugares. Así pues, yo no iba a la guerra, pero sí iba a una guerra. No voy tampoco a exponer aquí las causas de esta situación, que además ya nos las han explicado. Solamente, si me permitís, citaré dos ideas. Que la Yugoslavia del siglo XX había formado parte del Imperio Romano católico romano, y que cuando se dividió entre el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente, con Roma y Constantinopla, efectivamente, cuando surgió el cisma de Miguel Cerulario, en que los de Oriente se independizaron del Papa de Roma, creando la Iglesia ortodoxa, y la actual Serbia quedó prácticamente en esa zona de Oriente, mientras Croacia quedaba en Occidente. Y en medio, allí estaba Bosnia-Herzegovina, que participaba de las dos, y que además, como veremos luego, resulta que cuando cae Constantinopla, ya conquistada e invadida por el Imperio Otomano musulmán, aunque luego el Imperio Otomano se retira, pues quedan todavía unos restos y queda la influencia musulmana, y allí que fundamentalmente en lo que es hoy Bosnia-Herzegovina. Bueno, ha citado también la embajadora cómo Bosnia ha participado en varias situaciones complicadas, en dos imperios, en el Imperio Otomano y antes en el Imperio Austrohúngaro. Cómo ha participado también en las dos guerras mundiales, en la primera y en la segunda. En esas ambas guerras, y también en parte en las primeras, combatieron en lados diferentes las comunidades de las que estamos hablando. Por ejemplo, pues todavía se hablaba, ahí a mí me hablaban y me volvían a decir, y me hablaban de los ustachas croatas, que habían sido pronazis, en cambio los chetniks serbios, que habían sido prosoviéticos, y claro, me lo recordaban otra vez, casi siempre que intentaba dialogar con las partes, porque esa era una de mis misiones, como luego veremos un poco, pues me llevaban a esos antecedentes. Yo decía, pero bueno, pero ¿por qué os peleáis si estabais en la misma fábrica trabajando? Mira, tú es que no entiendes, general. Aquí, en el año 1500 y pico, hombre, no, por favor, otra vez no, esto ya, pues, pero casi siempre empezábamos así. Bueno, ante esta situación, como os podéis imaginar, las Naciones Unidas, la ONU, la organización, reacciona para mantener la paz. Y después de ver sobre todo el fracaso del intento de la Unión Europea de poner paz allí, porque al principio, pues sobre todo Estados Unidos y parte de las Naciones Unidas dijeron, no, este es un problema europeo, venga, que lo arreglen los europeos, pero no pudo ser. Y en vista de eso,
pues la ONU, con el Consejo de Seguridad suyo, de acuerdo con la Carta Fundacional de la ONU, dicta varias resoluciones, porque es la forma en que funciona Naciones Unidas, como sabéis mejor que yo. Dicta una resolución que es lo que da legalidad a la intervención. De acuerdo con el capítulo 7 de esta carta, está el envío de una fuerza internacional de paz para la antigua Yugoslavia, que se llamó UNPROFOR en anglosajón, o FORPRONU, si lo queréis, en francés. Son los llamados cascos azules. Esta fuerza, que manda el general francés Morillon, al que luego sucederá el también general Cot, establece en 1992 su cuartel general en Zagreb, es decir, en Croacia, y trata fundamentalmente, en primer lugar, de evitar las represalias croatas contra los serbios que están en las Krajinas, que quieren eliminar y echar. Expulsar, pero también eliminar. Entonces, lo primero que hacen estos cascos azules es proteger a estas minorías serbias. Pero la situación se complica, no solo allí, sino también y especialmente en Bosnia-Herzegovina, hasta el punto de que en una visita del general Morillon a los enclaves del este de Bosnia, sobre todo a Srebrenica, lo bloquean los bosniacos, y solo lo dejan salir si promete cuidarse de la situación de Bosnia-Herzegovina. Además, los serbios, mientras tanto, han puesto cerco a Sarajevo, como ya hemos dicho. Es por eso por lo que las Naciones Unidas entonces deciden crear en 1993, en diciembre, un mando para UNPROFOR de Bosnia, es decir, especial UNPROFOR Bosnia, que sustituya a lo que hasta entonces había, que era un simple sector que se llamaba sector Sarajevo, donde existía un batallón francés. Bien, y nombra al general belga Brickman, que establece su cuartel general en Kiseljak. Kiseljak, que es una pena porque es un hotel precioso donde había aguas y baños minerales muy importantes, y era una preciosidad, pero estaba cercado también por los serbios en todo. Además, Kiseljak en sí era un enclave croata dentro de una zona serbo-bosnia, pero Brickman mantiene un puesto de mando avanzado en Sarajevo. Sus misiones, me refiero a las misiones de los cascos azules para Bosnia, en principio eran de apoyo a ACNUR, a la Agencia para los Refugiados y la Reconstrucción, y apoyo a la Cruz Roja. Además, observación del alto el fuego, negociaciones entre las facciones, entrega de ayuda humanitaria y ayuda a reparaciones de servicios esenciales. Es una misión hasta entonces única en las Naciones Unidas, pues es algo más que ayuda humanitaria, que eso sí que ya se había hecho, pero tampoco es imposición o mantenimiento de la paz. No hay una definición clara del objetivo estratégico a alcanzar, ni una dirección política clara. Por eso, la inseguridad o insatisfacción del mando militar, que se encuentra con grandes dificultades. No hay cosa peor para un militar que no le definan cuál es el objetivo a alcanzar, cuando no se sabe muy bien qué es lo que hay que hacer. Hay una anécdota que recordaré toda la vida, cuando luego veremos que hubo que hacer interposición en el monte Igman, que dominaba y domina Sarajevo, y donde, claro, pues los serbios estaban machacando a los bosníacos que estaban allí, y entonces pues decían los políticos: venga, que las fuerzas de la ONU vayan allí. Decían: pero si es que esa no es nuestra misión, pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Y entonces el general Brickman llamó corriendo a Suiza, donde estaba Owen, el representante de Naciones Unidas para Bosnia, y vimos que le decían: dentro de un rato llamaré y ya te daré instrucciones, le dijeron a Brickman.
Entonces, estábamos ahí reunidos el jefe de Estado Mayor, Briquemont y yo, como segundo jefe, y sonó el teléfono, vino el ayudante y dice: mi general, que le llaman de Suiza. Bueno, ya vamos a aclararlo todo. Se retiró un poco el general, se fue a un rincón y estuvo hablando, y cuando volvió, recuerdo que todos dijimos: bueno, general, ¿qué pasa? Dice: nada, todo está aclarado. ¿Pero qué te ha dicho, mi general? Me ha dicho simplemente: General, please do something. Esto es: general, por favor, haga algo. Esto es lo que le dijeron, y así teníamos que funcionar. En fin, bueno, pues allí es donde yo voy destinado como segundo jefe el 22 de julio de 1993. UNPROFOR tenía entonces allí casi 12.000 personas y estaba constituido por un cuartel general y varios batallones o agrupaciones: británico, francés, canadiense, un sueco, danés y, por supuesto, la agrupación española, que tenía por misión el escoltar los convoyes de ayuda humanitaria que desde Split, en la costa dálmata de Croacia, se dirigen por el valle del río Neretva hasta Sarajevo. Tienen que entrar en Bosnia, para empezar, porque, claro, es Croacia donde están. Después tienen que llegar a Medjugorje, donde estuvo en el camping de Medjugorje, que donde había una serie de bungalows. Allí empezó la agrupación española a tener su cuartel general. Bien, después tienen que atravesar Mostar, donde a ambas orillas, en una orilla están los bosníacos y en otra están los croatas, y se están continuamente disparando de un lado al otro, y tenemos que pasar por el medio para poder ir por allí. Bien, después tienen que pasar mientras tanto, en las alturas están los serbios observando cómo se pelean ambos, y de vez en cuando haciendo alguna faena, como es la de destruir el puente de Mostar, que luego, por cierto, reconstruyeron los españoles fundamentalmente, y que se ha visto allí, que es el nuevo, no el antiguo. Bien, porque Mostar, si no me equivoco, significa puente. La palabra Mostar en esto significa puente. Bien, y claro, pues fue una tragedia, sobre todo para los bosníacos, que les destruyeran aquello. Bueno, el aeropuerto de Sarajevo estaba controlado por el contingente francés de UNPROFOR, pero para ir desde el aeropuerto a Kiseljak había que atravesar la zona serbia, y ahí siempre teníamos problemas. Bueno, es bien sabido que las tropas de UNPROFOR no estaban organizadas como tropas de combate. Iban con cascos y banderas azules de la Unión de la ONU. Y los vehículos estaban pintados de blanco, con grandes letras UN negro. Solo llevaban armamento ligero para autodefensa y estaban allí por mandato de la ONU, pero con el acuerdo de bosníacos y croatas. Mientras tanto, los serbios no permitían que entráramos allí. Después del verano, y a pesar de todos los esfuerzos, la situación se fue complicando. A pesar de las continuas negociaciones para lograr el alto el fuego entre las tres facciones, yo como segundo jefe me entrevistaba con los segundos jefes de los tres ejércitos, bosniacos, croatas y serbios, para lograr un alto el fuego que firmaban inmediatamente los tres, y aproximadamente yo creo que el que más duró debió durar algo así como 3/4 de hora. A los 3/4 de hora ya estaban pegando cañonazos por allí, y otra vez a reunirnos, y yo decía: pero bueno, ¿esto qué es? Y me decían, bueno, mira, mientras se reúnen allí contigo, por lo menos no se pelean. Bueno, pues muy bien. Pero sí, pero teníamos, es que imaginaros la situación, porque claro, teníamos que salir de allí, y como se sentaban en un sitio, nos sentábamos los de Naciones Unidas, y luego los otros tres lados de la mesa, pues las tres facciones. Pero teníamos que sacarlos uno a uno, porque si salían juntos, se peleaban allí y se insultaban y demás, de modo que, bueno, en esa situación. Total, que a pesar de eso,
las luchas se fueron recrudeciendo, los francotiradores no cesaban, las granadas de mortero y de cañón causaban estragos por ambas partes. Cuando cuento a veces cosas de estas parece que es que no era una guerra de pacotilla. No, allí se mataban y con a veces crueldad, como en todas las guerras civiles. Yo no estuve, por supuesto, en nuestra guerra civil, pero he oído contar que españoles contra españoles también se cometían verdaderas barbaridades de este tipo. Pero, en fin, el caso es que se pegaban entre ellos y era bastante grave. En Mostar se seguían cruzando los disparos. En el monte Igman, que dominaba Sarajevo, avanzan los serbios. En los 3 enclaves del este, los serbios deciden acabar con los bosniacos que están allí. Por eso fue procesado luego Milosevic. Bueno, total, que se produce la destrucción del puente de Mostar y, sobre todo, la matanza del mercado de Sarajevo. Allí se ponen unos explosivos y es una matanza que ya colma el vaso, y la ONU ruega a UNPROFOR que ejecute acciones de interposición. Pero estas fuerzas, era lo que decíamos, no están organizadas, ni están preparadas, ni tienen armamento suficiente para combatir, están solo para defenderse de ataques puntuales. Entonces, pues se pide ayuda, la ONU pide ayuda a OTAN, y entonces, de momento, lo que hace es conseguir que Estados Unidos ofrezca fuerzas aéreas para contener estos ataques. Que me perdonen mis compañeros de aviación que están aquí, pero yo nunca he creído que la aviación resuelva los problemas. Y allí aquello no se... Cada vez que teníamos un problema, la aviación es un gran apoyo y un gran esfuerzo, pero cada vez que teníamos un problema, decían los oficiales de enlace de las Fuerzas Aéreas Americanas, lo que hay que hacer es bombardear a los serbios. Bueno, pues siempre igual. No, esto es algo mucho más grave. Y entonces, efectivamente, se producen los acuerdos de Dayton, donde ya lo ha descrito muy bien la embajadora y no voy a continuar con ello. En los acuerdos de Dayton, las fuerzas que intervienen son ya fuerzas de OTAN y son fuerzas de combate, ya no son fuerzas de ayuda humanitaria. Es curioso que los españoles pues reciben refuerzos porque, claro, necesitan más armamento y otro tipo de armamento. Y es curioso que incluso reciben bidones de pintura caqui para pintar de caqui los vehículos blancos. Quitan las banderas y ya se ponen los cascos de verdad y como decían ya las fuerzas estas de la OTAN, ya se imponen a los serbios, y ya no solo con la aviación, aunque sí, les dicen, saben ustedes que han sido bombardeados, pueden ser bombardeados, pero ya de entrada, mire, ¿ve usted lo que hay allí? Allí hay un helicóptero y demás y tal, y entonces se implementaron los acuerdos de Dayton con las fuerzas que se llamaban IFOR. En fin, después de esto vienen las fuerzas de SFOR, que eso es lo mismo, pero ya son de estabilización, y en 2004, en diciembre, serán sustituidos por una fuerza de la Unión Europea, la EUFOR Altea, que empezará con unas 7.000 personas e irá disminuyendo hasta unos 600. Bosnia irá recobrando su paz con la ayuda de estas fuerzas y la Unión Europea. Pero con esto vamos llegando a la situación actual que nos ha descrito la embajadora. Me siento orgulloso de haber podido contribuir con mi granito de arena a que este país tan bello e interesante haya recobrado la paz y que se evitaran más muertes. Aunque me marché de allí, hay que decirlo, con cierto sabor de frustración por no haber podido conseguirlo entonces. Luego he ido de visita con la OTAN y he podido ver con satisfacción que de algo sirvieron nuestros esfuerzos. Nada más, muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Luis, por haber compartido sus vivencias en esta tarde de hoy. Muchísimas gracias a doña Danca, y muchísimas gracias a don Santiago y a don José Luis, y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes. Sin ustedes no hubiera habido acto del foro. El próximo acto va a ser el día 24 de octubre, están todos invitados, y también les pido por favor que cojan nuestra programación, la programación de la Real Sociedad. Fuera tenemos el calendario ya de septiembre y octubre, y que consulten nuestra web. Y por mi parte nada más, no sé si queréis decir algo más. Nada más, yo si me permites, Antonio, simplemente me quería quedar principalmente con la intervención que hemos tenido hoy de la embajadora, esa visión positiva de Bosnia, esa visión de futuro de Bosnia, esa visión de una Bosnia que va creciendo en lo social, en lo económico, en lo político. Sí, solo una cosa más. Yo pienso que es necesario destacar que no tenemos solo 3 comunidades, tenemos muchos matrimonios mezclos. Nosotros, origen de todos, la gente en Bosnia es el mismo. Tenemos 4 religiones, tenemos un pequeño comunidad judío, tenemos otros que no estoy, serbio, bosnio, croato. Tenemos una mezcla, una comunidad interesante. Es no muy fácil explicar, solo tenemos 3 comunidades, una lucha, es no como esto. Nosotros en una Europa pequeña, un país muy interesante con muchos influencias. Fuera también tenemos muchos desacuerdos, no solo dentro, pero fuera, sobre Bosnia. Nosotros un mundo pequeño, ¿sí? Por esto estaba muy horrible la guerra que tuvimos, pero cada guerra es muy horrible, ¿sí? Solo esto, gracias. Muchas gracias. No, es que no hay turno de preguntas, lo siento. Luego ahora hablen si quiere particularmente. Aparte de eso, el general Fanjul murió en el cuartel de la montaña. No, es feliz, pero ahora echarle todo lo que quiera. Bueno, les repito, muchas gracias a todos. Gracias.